firme y fuerte, y es su mandato. Vamos a leer en Judas, capítulo 1, leímos también esta mañana, y dice en el versículo 3, el único capítulo de Judas, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, pedimos que esta noche seas tú el maestro por excelencia. Queremos aprender de ti, queremos saber, oh Dios, qué quieres decir cuando nos mandas a contender por la verdad. Estos jóvenes han trabajado bastante durante esta semana, oh Dios, y ruego, Padre Celestial, que nos dé la fuerza para que podamos asimilar lo que tú tienes, no para llenar nuestro intelecto, pero para entender, oh Dios, lo que nos toca hacer como hijos tuyos, como guardianes de una verdad que nos has dado, el privilegio de guardar esta verdad, pero también de extenderla a nuestro alrededor y al mundo entero. Gracias, Padre, porque podemos depender de ti. Gracias que nos has dado el Espíritu Santo para que nos enseñe. Y clamamos, oh Padre, que nos enseñes ahora. Oramos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez se ha puesto a pelear con alguien, especialmente otro cristiano, porque nos está tratando de enseñar algo? Tal vez no sabe si es bíblico o no, pero si va contra lo que has creído, se arma un buen pleito. Poco falta para que nos demos golpes. Y si llegan a los golpes, tal vez llegan a ser golpes santos. Entonces, pudiéramos pensar, ok, se nos va a permitir. Pero quiero que entiendan algo, porque el contender va a involucrar no solo la emoción, sino que va a involucrar tremendo grado de voluntad, de pelear casi, y no a lo físico, pero de llegar a una verdad. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo llegó al templo y vio lo que el mercado que se había hecho ahí? ¿Qué hizo Él? Se puso muy contento. ¡Ay, qué bien! Está haciendo negocio, aprovechando lo que yo enseño. No. La palabra de Dios nos dice que se enojó e hizo un látigo y empezó a botar, a sacar, tirar mesas y limpiar, por así decirlo, el templo. ¿Qué está haciendo el Señor? Se está enfrentando y está contendiendo por la verdad que Él representaba ante los judíos, que habían hecho de muchas de las prácticas un mercado para ganancia. ¿Y qué hace el Señor? Contiende por la verdad, lucha y hace una limpieza. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que salir de aquí con látigos y al primero que se nos oponga darle un latigazo. A mí me han dado muchas ganas de hacerlo muchas veces, pero pienso que sería mejor no hacerlo. Tenemos una verdad increíble. En el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 23, Salomón escribe: compra la verdad y no la vendas. No la vendas, no la comprometas. La sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. La verdad que nos toca guardar, que nos toca defender, que nos toca predicar, que nos toca contender por ella, es importantísima porque es la única verdad que el mundo necesita oír para poder llegar y ser salvos. Entonces, hay razón por la cual el Señor nos reta que debemos contender. Esto nos enseña lo precioso y valeroso que es la palabra de Dios. Dios es verdad. Él es la verdad. En Él radica la verdad y la única verdad es Él. La Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Él es verdad. Leemos en las Escrituras: lleno de gracia y de verdad. Y se nos ha llamado a contender por la verdad, a defender la verdad, a prepararnos para confrontar a cualquiera que venga
con algo completamente falso. Se nos llama aquí específicamente, y vamos a leer otra vez el versículo, porque me dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis. Y luego agrega, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. De tal manera que es un mandato. Ahora, es muy interesante porque esta palabra contender no aparece más en toda la Escritura. Este es el único lugar en que esta palabra aparece. Y esta palabra simplemente significa disputar, debatir, altercar, discutir, contraponer opiniones o puntos de vista. En otras palabras, ¿cuál fue la última vez que alguien le dice, bueno, yo creo que el matrimonio es esto y esto y esto? Y usted dice, bueno, yo pienso diferente. Contender es, no, Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ah, ustedes anticuados, ustedes que se han quedado atrás y no entienden cómo evolucionamos y eso debe ser permitido. No, Dios dice. Pero a veces ¿cómo es que dicen ustedes? Nos achicopalamos. ¿Estoy usando esa palabra bien? ¿Qué significa? ¿Ah? Agüitarse. ¿Qué quiere decir agüitarse? Que nos da temor, que nos da verdad, que nos ganaron y todo eso. Ok, ustedes saben, se agüitan. Yo me agüito, tú te agüitas, nosotros nos agüitamos. ¿Eso es un verbo? Wow. Contender. Dios dice, eso es lo que es. Bueno, es manera de opinión. No, Dios dice. Esta es la idea que se nos da aquí cuando estamos hablando, cuando nos escribe Judas y nos dice. Qué interesante que es la única carta que él escribe. Pero es una carta bastante seria. Y el contexto es porque hay un montón de maestros falsos. Hay un montón de gente que se estaba metiendo en la iglesia para tratar de confundir. Por eso es tan importante esta semana lo que estamos aprendiendo. Y mi reto y mi desafío y mi consejo es que cuando lleguen a casa tomen esas notas y vuelvan a hacer repasar. Porque les voy a garantizar, hay muchas cosas que se nos van a ir. Ahora, todos los que ustedes practicaron, lo que hicieron, lo que estuvieron sentados en las mesas, usándolo, practicándolo, llevándolo a cabo, se les va a quedar mucho de esto. Pero va a venir el momento en que lo usas o te agüitas. Estoy aprendiendo mexicano. ¿Lo usas o te achicopalas? ¿Lo usas o te agüitas? Casi suena como agüitas. ¿Por qué? Porque se nos ha llamado a contender. Voy a leerles otra vez en Efesios capítulo 6, donde empecé la primera noche, recordándonos cuando el Señor escribe a través del apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso y le dice, vestíos. Todos los días nos hemos puesto una playera diferente. Bueno, en realidad iguales, lo único que cambió fue lo que está en el frente. ¿Cierto? Yo creo que la gente va a pensar, si ven algunos de los videos, dice, ese hombre que está enseñando nunca se cambió. Siempre usó lo mismo. Y bueno, ok, porque no saben, ¿verdad? Que tenemos, cada día me puse una playera completamente limpia. No he usado nada de lo que traje, qué bendición. Pero no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y lo hemos experimentado esta semana. Porque el enemigo de Dios, nuestro enemigo, no quiere que aprendas. Y te va a ayudar a dormir, aunque tú crees que estás orando. Y cierto, estamos cansados, estamos agotados, es muy fácil. Esta mañana creo que fue, o ayer, un par de veces casi me fui de frente. Y tuve que ponerme alerta y empezar a escribir o algo para mantenerme despierto, porque llega el momento que puede uno cansarse. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Sabe lo que hemos estado haciendo esta semana?
es afinando esa armadura, es preparando mejor esa armadura, es manteniendo esa armadura bien, pero bien buena para poder salir al frente y llevarla para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Cuando vas a contender, cuando vas a pelear por la verdad, y cuando digo pelear no hablo de físico, a veces va a parecer que me ganaron, pero ¿sabes qué? Tú sigues firme. Y pueden hacer lo que quieran para tratar de que te doblegues y creas como el que quiera influenciarte o convencerte de lo que Dios dice. Pero con todo lo que tienes ahora, es difícil que lo puedan lograr, a no ser que te agüites, o te achicopales, o te dé miedo. Quiero usar una palabra que usamos en Costa Rica, pero francamente sé que si la uso, se van a espantar, porque creo que para los mexicanos eso suena muy feo, así que no la voy a usar. No te acobardes, no te acobardes. Esa es la palabra bien usada en lugar de la otra. Ya les abrí la curiosidad, ¿verdad? Bueno, sigan curiosos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora me gusta lo que dice el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica. Entonces no hemos estado aprendiendo algo, no para no usarlo, no para pasar otro campamento, no para decir, wow, celebramos 20 años. ¿20 años de qué? De predicar una verdad que en los 20 años esa verdad no ha cambiado. Ni en los próximos 20, si el Señor no ha venido, cambiará. Porque la verdad de Dios es eterna y es la que rige y regirá el mundo. Entonces, hemos sido llamados a armarnos, y es lo que hemos estado haciendo esta semana. Entonces, necesitamos armarnos de valor para contender por la verdad. Y valor, ¿qué es lo que nos da miedo hacer? ¿Alguien me puede decir qué es algo que le da miedo? Hablamos ayer de ir a un cementerio, ¿verdad? A algunos les da miedo, pero ¿qué otra cosa te da miedo? ¿Ah? ¿Iniciar algo? Ok, algo nuevo, por ejemplo, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar. ¿Qué dijo? ¿Les tienen miedo a las cucarachas? Las que vuelan. Oh, muy bien. ¿A cuántos les tienen miedo los ratones? Ok. ¿Arañas? Ok. ¿Sabe? Cuando uno se casa, la gran bendición es si la esposa de uno tiene miedo a estos animales y uno no, entonces uno se convierte en héroe. Mi esposa a vez en cuando me dice, ¡ay, aquí hay una araña grandísima! Y cuando yo me acerco, ¿verdad? No es así como muy grande, pero ella la vio grandísima, yo la mato, la hago pedazos, la trituro, la meto en el baño, jalo la cadena y toda la cosa, y soy un héroe. Pero es verdad que hay muchas cosas que nos dan miedo. Y si hay algo que nos va a dar miedo, es contender por la verdad. Porque tú empiezas, podré decir lo correcto, diré lo que debo decir, pero acuérdense que ayer vimos que si tú estás preparado y tú decides hacerlo, Dios toma eso
y te va a usar. Tienes el Espíritu Santo de Dios. No sé si en alguna vez conté esto, pero recuerdo la primera vez que me tocó viajar por todo México. Yo había venido a visitar México, siempre me encantó visitar México, 3 países en el mundo que yo quería visitar: México, Canadá y Austria. Y tuve el privilegio de conocer México en el año 75. Y quería ir a la Plaza Garibaldi para escuchar a los "sí, volver, ¿verdad? Pero qué desilusión, porque todos estaban borrachititos. Pero bueno, visité. Pero luego tuve el privilegio de regresar, pero esta vez lo hice por tierra. Vine desde Costa Rica en bus hasta Guatemala. En Guatemala tomé otro bus que me llevó al centro, no recuerdo cuál de las terminales, porque ustedes tienen la terminal del norte, la terminal del sur, y qué barbaridad, son enormes. Y de ahí tomar un bus para Guadalajara. Entonces, cuando compré mi ticket o mi boleto para el bus que iba para Guadalajara, me aseguré que fuera el primer asiento, porque yo no conocía México y yo quería, como perro de rico que están así fuera en la ventana del auto, yo quería ver todo. Y empezó el viaje y nadie estaba sentado a mi lado, así que yo estaba solo y yo estaba poniendo atención a todo mientras estuviera de luz, ¿verdad? Porque eran muchas horas de viaje. Y iba a ir a Guadalajara porque en Guadalajara iba a recibir un entrenamiento de trabajar con niños. Uno de mis primeros ministerios fue el ministerio entre niños. Y recuerdo que vino un niño y se sentó a mi lado, un niño de unos 8 o 9 años. Y lo saludé, hablamos un poco y me empieza a latir el corazón. Pum, 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 pum. Claro, estaba vivo yo, pero yo quería testificarle. Yo quería hablarle de Cristo. Estaba involucrado en un ministerio con niños. Iba a ir a recibir más entrenamiento en el trabajo con niños. Y aquí Dios me da esta oportunidad. Y entre más los pensaba, más rápido me latía el corazón. Pero empecé a razonar. Si lo hago, el chofer me oye. Y yo había oído que México era un país muy, pero muy católico. Ahora, estoy hablándoles de hace unos 45 años. ¡Wow! Sí, hace eso, más o menos. Yeah. Ah, no, tal vez no tanto. Bueno, más o menos, digamos que sí. O 60 años, tal vez. Y recuerdo que empiezo a razonar. Si le empiezo a testificar, el chofer me oye, el chofer se enoja, para el bus, me baja, ¿y qué hago yo aquí sin conocer a nadie? ¿Saben qué hice? Me callé y no dije nada. Cuando llegué al entrenamiento, no sé si fue el primero o segundo día, el Señor quebrantó mi corazón porque yo pensé en ese niño y confesé a mi Dios mi cobardía. ¿Por qué no le testifiqué? Porque yo quería llegar a donde iba y no quería que me bajaran del bus. Posiblemente no hubiera pasado, posiblemente hubiera pasado, yo no sé. Pero hay momentos que nos pasan estas cosas. Pero sabes, cuando el Señor dice contiende, muchas veces va a venir cierto temor. Pero es ahí donde tienes que recordar, Señor, no sé qué decir, no sé cómo lo voy a hacer, pero tú me mandas a hacerlo. Estuve en el campamento de Filadelfia, ¿te acuerdas, Señor? Y toda esa cosa que me enseñaste. Así que esta es mi oportunidad de hacerlo. Es una exhortación. Esto nos enseña a que debemos contender. Debemos ser personas no pasivas. Cristo no fue pasivo. A veces pintamos al Señor Jesucristo como que, ay, ¿verdad? Como que es, Dios lo bendiga. ¿Cómo no? ¿Quieres conocer la verdad de Cristo? Dios te bendiga. Mire, cristianos así dan ganas de vomitar cuando los veo, sinceramente, porque pensamos que son súper espirituales, ¿verdad? Ay, sí, hermanito, ¿cómo está usted? Qué bendición. ¿Cómo le va? Con pruebas. El Señor me está probando, pero está bien. Y uno quiere darles una trompada santa porque
Dios quiere. Ahora, no estamos hablando de ser lo contrario, pero sí que cuando se requiera, tenemos que presentar un mensaje, porque Pablo dice a los hermanos de Roma que el evangelio es poder dinamitero, poder de Dios, que Dios cambia a cualquiera. Dice que debemos contender con aquel que venga con cualquier tontería o algo en contra de lo que Dios dice. El contexto aquí es la iglesia, pero también habla de dar la oportunidad de guiar a otros a Cristo, pero habla más de la iglesia. ¿Cuántas cosas se predican hoy en el nombre de Dios? Da tristeza. Y quiero ser más fuerte. Da asco a veces oír cosas que se usan o se dicen. ¿Alguna vez se ha encontrado con un hermano que pone algo en Facebook? ¡Ay, qué bendición! Y usted escucha lo que escuchó esa persona y uno dice, wow, ¿no conoce la Biblia esta persona que puso eso ahí? Ah, pero como dice gloria a Dios y aleluya y que esto y que el otro, debe ser bueno. No. El asunto no era en cuanto a la salvación. No era que la salvación de los hermanos estaba en peligro, sino los maestros que se estaban metiendo y estaban predicando y vivían un evangelio en contra de lo que se enseñaba. Estaban engañando a aquellos que necesitaban escuchar el evangelio. Judas escribe este imperativo urgente para que los cristianos hagan la lucha contra el error en todas sus formas. Pero esto es lo que nos pasa como latinoamericanos. Ese hermano está equivocado. Eso no es lo que dice la Biblia. Pero yo no le voy a faltar el respeto y le voy a decir lo contrario. ¿Eso es faltar el respeto? Decir, hermano, lo siento mucho, la Biblia no enseña eso. Eso es ayudar a alguien que está usando la Escritura o erróneamente, o no sabe, o intencionalmente. Y dice el Señor, contiende para eso. Ay, no, es que yo tengo que ser bien educado y mejor no contiendo con ellos. El Señor aquí no nos está diciendo, ve y agarra del pelo a estas personas. No. Ve y pégales en la cara. No. Pero dice, hermano, eso no es así. Y hay muchas denominaciones. Recuerdo hace muchísimos años, mis hijos todavía estaban pequeños y tocaron a la puerta los famosos testigos de Jehová. Y recuerdo que apenas los vi, sabía quiénes eran. Su maletito, su maletín, ¿verdad? Clásico. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, ¿y usted? Muy bien, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿A usted le gustaría escuchar de la Biblia? Claro que sí, le digo, por supuesto. ¿Y de veras tiene interés en estudiar la Biblia? ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, a nosotros nos gustaría enseñar de la Biblia. Le digo, yo quiero aprender, pero no de ustedes. ¡Pum! Cerré la puerta. Uno de mis hijos estaba aquí, creo que era Andrés, no sé si él se acordará de esto, pero estaba aquí al lado y se quedó y me dice, ¿eso no es muy rudo? Le dije, ve y trae la Biblia. Y leímos en la segunda carta de Juan, en donde el Señor dice que cualquiera que venga con cualquier doctrina falsa, con cualquier doctrina en contra, ni le des la bienvenida a tu casa. Yo me aseguré que no estuviera cerca de la puerta para no quebrar su nariz, pero hermanos, muchachos, jóvenes, a veces abrimos la puerta y decimos, pasa diablo, siéntate aquí y vamos a discutir. La Biblia no dice eso, la Biblia dice contiende. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a aceptar lo que tú traes porque sé que no es de Dios. Oh, a mí me encanta, hay cristianos que se gozan, yo me siento ahí, he discutido con estos, con aquellos, con estos, por horas. ¿Y qué ganas? Porque esta gente no quiere oír. Esta gente solo quiere pelear y convencerte.
Eso no es contender. El contender es, no voy a darte tiempo, porque sé lo que yo creo, porque sé lo que la palabra de Dios dice y no lo voy a hacer. Judas escribe para retar a los cristianos para que luchen fervientemente por la verdad. Vean lo que está diciendo, vamos a leerlo otra vez para que vean lo que él dice aquí. Claramente les vuelve a decir, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente. Judas tenía un celo por la palabra de Dios, pero un celo genuino. Es lo que tú y yo debemos aprender. A veces peleamos de que si debe usarse o no usarse pantalones, o si se puede bailar o no se puede bailar, o si se puede hacer esto. Esas son chiquilladas, son tonterías, son pequeñeces. Pero cuando alguien me quiere decir que la salvación no es por gracia sino por obras, no, lo siento, así no es lo que dice Dios, no es lo que dice la palabra de Dios. Es interesante porque Pablo escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, en el versículo 12, y le dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea. Hermanos, hay que parar y dejar de ser cristianos pasivos. Con esto no estoy diciendo que tenemos que entonces participar en cuanta cosa se haga. En Chile, creo fue, que el gobierno no pudo pasar la ley de que se autorice el matrimonio del mismo sexo. ¿Y saben por qué? Porque los cristianos se pararon de mano y se reunieron y fueron y se levantaron y dice, esto es contra lo que Dios dice. Y no pasó. No pasó. ¡Wow! ¿Qué es eso? Contender. Contender. Por la fe, por la verdad. Pablo dice a Timoteo, pelea la buena batalla. En el capítulo 4 de la segunda carta, el versículo 7, Pablo luego, ahora Pablo escribe, más bien Timoteo dice, o le dice Pablo a Timoteo y le dice, he peleado la buena batalla. No solo le dice pelea, pero luego le dice, yo he peleado esa buena batalla. He acabado la carrera. Y noten lo que dice, he guardado la fe. Si Pablo es otro gran guardián de la fe. Y por eso podemos seguir su ejemplo, podemos ver lo que Dios dice en su palabra, usando a este hombre como tú y yo. Porque Dios no nos dice algo que no podemos hacer. Esta es una buena batalla. El contender por la verdad es una buena pelea. Pero no es cierto que a veces nos echamos atrás porque tenemos más interés en tener una amistad que estar contendiendo por la verdad. Qué triste. En nuestras iglesias peleamos más por estilos que por la verdad. Qué triste. La Biblia no me dice que debo contender por estilos. Cómo adoramos al Señor, cómo recogemos la ofrenda, cómo hacemos la Santa Cena, cómo hacemos el culto. Eso no es el asunto. El asunto es lo que dice su palabra, lo que dice su verdad, lo que Él dice. Eso es lo importante. Eso es lo que nos enseña. Ahora quiero que vean que la razón por la cual Judas está escribiendo tan fuertemente es porque hay un peligro inminente en la iglesia. Sigue diciendo él, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. El enemigo de Dios, y aún usando a los mismos creyentes, nunca son abiertos, siempre entran camuflados. Y debemos prestar atención. A veces aquel hermanito que parece que es el más santito, aquel que hasta cuando lo vemos entrar decimos, wow. Cuando empezamos a hablar, empezamos a darnos cuenta que tiene unas creencias rarísimas.
¿Qué hacemos al respecto? ¿Le corregimos? ¿Le exhortamos? No, nos hacemos un lado. ¿Por qué? ¿Sabe que cuando haces eso, permites que la iglesia se infecte? Dice Judas, el peligro es real, el enemigo es real, porque algunos hombres han entrado. Ahora es interesante porque dice, han entrado. Quiere decir que ya estaban. Hace unos años, bueno, para ser exactos, unos 11 años, vino un hermano para hablar conmigo. Este hermano había visitado nuestra iglesia como por un año, año y medio, después se desapareció, no lo volví a ver. Y después de unos 2 años o 3 años después aparece. Me llamó un poco la atención, ¿verdad? Y bienvenido, qué bueno. Unas 2, 3 semanas, quizás un mes o quizás más, pide una cita para hablar conmigo. Y él viene y entonces empieza a hablarme, a contarme su historia y decirme que no está contento en la iglesia en que está y que quiere venir a nuestra iglesia. Ahora, yo soy uno de los que cuando alguien viene con esto le dije, hermano, Dios te bendiga, regresa a tu iglesia. Regresa a tu iglesia. Nosotros tenemos interés en alcanzar a los perdidos, no traer ovejas de otro redil. Así que sigue allá. No, hermano, que mire, ¿verdad? Y empiezan con toda esa cosa y no, que el pastor, mira, no necesito saber ni quiero saber. Dice, hermano, es que mire, yo quisiera saber cuál será el problema, porque entonces me empezó a contar de que él ha estado, a este punto había visitado o había estado como en 8 iglesias. Y entonces cada vez que él llegaba a esta iglesia, rapidito subía al liderazgo. Pero después de un año o un poco más de estar en el liderazgo, ¡pum!, se iba. Y dice, hermano, yo no sé cuál es el problema. Digo, ¿quiere saber usted cuál es el problema? Sí, hermano, sí, claro que sí. ¿Está seguro? Sí, claro que sí, me dice. Usted es el problema. Yo pensé que me iba, ¿verdad?, salir de la oficina enojado y todo. Digo, usted es el problema. Sí, la iglesia no es el problema, usted es el problema. Siempre nos quejamos de la iglesia, ¿verdad? Aún más le digo, hermano, si usted está buscando una iglesia perfecta, por favor no se haga miembro, porque usted la va a arruinar. Y él se me quedaba así viendo. A este punto yo sé, no se va a quedar, gracias a Dios, se va a ir para otra iglesia. Ya tiene 10 años de estar con nosotros, completamente cambiado. Tuve el privilegio de discipularle. Y qué cosas a veces tenía. Y tuve que contender a veces con él en la palabra. Bueno, es que si soy muy firme y si contiendo con él, a lo mejor se va. ¿Y qué? No estoy hablando de es una forma grosera, una forma de... No, hermano, lo siento, eso no es lo que dice Dios. Léelo. Bueno, es que yo he sido enseñado. Yo no te estoy preguntando qué fuiste enseñado. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice su palabra? No es mi opinión. Y él tenía que tomar decisiones, creer lo que Dios dice o seguir creyendo lo que había creído. Pero tenemos una gran tarea. A veces invitamos a personas a que vengan a nuestra iglesia y con muy buena razón. Pero sinceramente, ¿estás buscando convencer a los que no quieren ser convencidos, a los que no quieren contender? ¿O estás buscando a aquellos que necesitan a Cristo? Dice que son hombres que han entrado encubiertamente. Y obviamente es ¿para qué? Para confundir, para destruir la iglesia de Dios. No es la única vez que vemos esto, lo vemos hoy en día, vez tras vez. Es por eso que debemos estar listos para contender con la verdad, por la verdad. Y qué bendición hemos tenido esta semana para equiparnos y estar mejor, listos. Yo no sé si yo me voy a acordar de todo. Recuerda, Dios te va a usar. Y a veces te vas a asustar de lo que Dios va a hacer. Pero qué bueno. Esto fue un problema muy serio también en la iglesia en Galacia. Porque Pablo, miren lo que Pablo escribe en Gálatas capítulo 2, en el versículo 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas
que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Cuántas veces has tenido personas que vienen a visitar la iglesia y están varios meses y después empiezan a hablar con ciertos hermanos y decir, no, sabe, de donde yo vengo así no enseñan, yo creo que su pastor está un poquito, usted puede decirle con mucho amor, ¿y qué hace aquí? ¿Por qué mejor no se regresa? O, no, quien está equivocado es usted, porque chequeamos a ese pastor para ver si está predicando la palabra de Dios. Pero siempre vamos a tener esto en nuestras iglesias. Ahora, no es para que cuando regresemos, en el próximo domingo que estemos en el servicio, entremos ahí. ¿Cuáles serán? ¿Quiénes serán? Con razón, ahora veo a este. Si yo lo veo que anda muy rarillo. No te preocupes. Van a salir. Una vez me dice un hermano, ¿usted se ha dado cuenta que hay una persona aquí que ha venido con ideas raras y ha hablado con ciertos? ¿Usted creo que debe hablar? Le digo, ¿por qué? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes contender por la fe? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué tiene que ser el pastor? ¿No es cierto? ¿Sabe por qué le piden al pastor? Porque usted no quiere esa confrontación. Porque usted no quiere quizás perder una amistad o lo que sea, o porque tiene un poquito de miedo. Entonces lo que puede hacer es, ¿me acompaña, pastor? Con mucho gusto, y cuando llegamos ahí a hablar, usted habla, yo me quedo callado. Y yo le digo, muy bien, siga, dele por la izquierda, dele por la derecha. Con la Biblia. No estoy diciendo que lo golpee, pero es lo que nos toca hacer, hermanos. No debemos ser esos cristianitos que aparentemente que entre más cara de manso tengan, sean más cristianos. No. Como dije antes, muchas veces a esos son los que debemos tenerles un poco de miedo. Estos hermanos en Galacia contendieron, porque mire, más adelante dice en el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. ¡Wow! No toleraron esto. Nuestras iglesias estarían mucho más puras doctrinalmente hoy día si tuviéramos esta actitud. Pero nos hemos vuelto con el mundo. Bueno, hermano, es que uno debe ser gentil, ¿verdad? Uno no debe tratarlos mal. No dice que los estamos tratando mal. No, usted sabe que mire, que uno tiene... No, hay que contender por la fe. Esto es lo que Dios dice. Una pareja vino a mí para consejería. Venían de otra iglesia. Ella de México, él un norteamericano. Un quiropráctico era él. Y sumos problemas. Entonces ella viene y me cuenta toda su historia. Entonces le dije, hermana, mire, yo le quiero animar, usted debe regresar a su pastor. Y él, pues con mucho gusto, no dudo que le va a aconsejar. ¿O no? El pastor no le gusta aconsejar. Caray, pero o sea, lo siento eso. No, es que a él no le gusta perder gente, entonces por eso prefiere que otros aconsejen. Por una u otra razón accedí a hacer la consejería. Después vino él, asumiendo yo que era creyente, y él me preguntó cómo es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, y entonces simplemente le expuse este libro, que es la palabra de Dios, que me imagino que usted conoce. Esa va a ser nuestra regla para el consejo, la consejería. Y me dice, ¿y funciona? Le digo, sí. Y entonces me dice, ¿cuál es el promedio de los resultados, verdad? Le digo, 100%. ¿De veras? Sí, porque los que no quieren, nunca va a funcionar. Pero cuando tú obedeces y lo que dice Dios, 100% de los casos que he tenido para la gloria de Dios, no porque es Marco Castro, es porque Dios lo dice. Y dice, qué interesante. Entonces empezaron a venir. Y de pronto me doy cuenta que ella habla mucho con mamá, desde los Estados Unidos a México, y mamá le está diciendo qué hacer con este hombre. ¿Eso hizo él contigo? No le cocines. ¿De veras hizo eso? Deja que él lave la ropa.
cosas y tonterías. Su mamá cristiana, me dijo ella, y tuve que llegar al punto de decirle, hermana, mire, quiero decirle algo con mucho amor, pero usted debe dejar de escuchar a su mamá. Con todo el respeto que mamá tiene, y le debes, los consejos que su mamá le está dando no son de la palabra de Dios. Se puso un poco roja, no se lo dije delante de su esposo, pero ya tenía que tomar una decisión. Qué hermoso, la reconciliación fue tan grande y tan hermosa que después les recomendé una iglesia cerca donde ellos estaban, ahí fueron, él empezó el discipulado, en el proceso del discipulado se convierte a Cristo, no era creyente. Pero menciono esto porque año y medio después vienen a visitarme, pero vienen a visitarme con un bebé. ¡Wow! ¡Qué reconciliación, eh! ¡Qué fruto! Hoy día viven en otro estado y de vez en cuando mandan una pequeña nota y dicen, gracias. Pero ¿sabe lo que hice? Contendí con ella y la desafié. O crees a mami o crees a Dios. Y muchos de ustedes, jóvenes, que ya están tomando decisiones, a veces dicen, es que no quiero ofender a mamá, no quiero ofender a papá. No es ofenderles. Es que no quiero faltarles el respeto, no es faltarles el respeto. Pero tiene que llegar el día en que tu fe debe ser tu fe y poder decir, mamá, lo siento, papá, lo siento, esto es lo que Dios dice, esto es lo que... Hijo, te voy a desconocer. Lo siento, yo te amo y nunca te voy a desconocer, pero si es el precio que voy a pagar por seguir a mi Dios, lo voy a hacer. Eso es contender por la fe. Pero ¿qué hacemos? Nos achicopalamos, agüitamos era la palabra. ¿Por qué? ¿No dice Dios cuando escribe a Timoteo, por medio del apóstol Pablo, y le dice, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Acuérdate cuando vas a contender con alguien, porque el Señor está ahí a tu lado. Él es el que le va las cachetadas a este hombre, a esta mujer. Él es el que le va los puñetazos. Tú solo te paras ahí y lo ves caer como un tonto. Porque ese es Dios. Y lo único que tienes que hacer es, esto es lo que Dios dice. Punto. ¡Wow! ¡Qué bendición! Porque Judas quiere decirles que el enemigo que ellos tienen es real. Miren lo que este enemigo quiere hacer. Dice en el versículo 4, hombres impíos. Y la palabra impío significa hombres corruptos. Hombres que no quieren nada con Dios. Qué interesante que él menciona esto dentro de la iglesia. ¡Wow! Porque ahí se han metido. No son creyentes, están ahí, pretenden serlo. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Dios me ama, Dios está lleno de gracia, Él me entiende. Sí, yo pequé, yo hice eso, pero usted sabe, y no hay ningún arrepentimiento, no hay ningún interés de cambio. Porque decimos, es que Dios está lleno de gracia, Él me entiende y Él sabe mis debilidades, ¿verdad? Y por eso no dejo el vicio, por eso Él me conoce y es muy difícil, por eso tengo este estilo de vida sexual, pero Él me conoce, Él me ama. Corrompen la gracia de Dios. ¿Y qué estás haciendo al respecto? Ay, sí, te entiendo. Sí, yo voy a orar por ti. A ese punto no hay que orar. Hermano, no, dice que debemos contender. O te vas a poner ahí, Señor, por favor, convence a este hombre. Y antes de que termines de orar, a lo mejor te da un golpe. Y sí va a ser real. ¿Entiendes lo que es contender? ¿Entiendes la realidad de lo que es el enemigo? ¿Cómo es que permitimos semejante cosa? No solo dice que niega la gracia de Cristo, pero dice que niegan a Dios, al único soberano.
Y no solo eso, dice que niegan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que me está diciendo esto? El contender tiene que ver con la no tolerancia de cualquier enseñanza que amenaza contra la verdad de Dios. Cuando tú no contiendes, no eres un buen guardián. Ay, pero ¿verdad que le da miedo? Por eso estamos haciendo el entrenamiento que estamos haciendo. Porque un soldado, me imagino, después de salir el entrenamiento que tienen y todas esas armas que saben usar, imagínense cuando lo mandan al frente. Yo le garantizo que por más armas que tenga, debe haber algún momento en que hay cierto temor. Pero esa es la ventaja, puede haber temor, pero recuerda, Él está a tu lado, Él está en ti, te dio el Espíritu Santo, vas a salir victorioso. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Atacaban la gracia de Dios, se ve mucho de esto hoy en día. Atacaban la soberanía de Dios, pasan problemas en este mundo y dicen, ¿dónde estaba Dios? Si Dios es como dicen, ¿por qué permite que haya tanta matazón? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Se ha notado todo lo malo que pasa en este país, en el nuestro o en el mundo? ¿Quién tiene la culpa? Dios. Nosotros somos inocentes. Wow. Qué triste, ¿no? ¿Y sabe qué hacemos muchos cristianos? Ay, de veras, yo no había pensado. ¿Dónde estaría Dios? ¿Puedo decirle algo fuerte? Tontón, Dios está en todo lado. Y Dios sabía lo que está pasando. Eso no lo mandó como castigo, es consecuencia de su propio pecado. Dios castigó a ese pueblo porque son increíbles. No, Dios castiga a sus hijos. Tú eres hijo de Dios, desobedeces, viene el castigo. Porque te ama. Te ama mucho y lo que el castigo es una disciplina, es una corrección, eso es todo, porque te ama. Él no castiga a los que no son suyos. Él permite que cosechen su pecado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. También atacaban a nuestro Señor Jesucristo. Es increíble cómo cristianos toleramos que el nombre de Dios sea usado en vano y hasta ridiculicen al Señor. ¿Por qué permites eso? Porque tú no quieres contender. Te ridiculizan, ¿no es cierto? Tenía a su edad unos 18, 19 años y en la oficina donde yo estaba trabajando recuerdo que me habían puesto el nombre o el apodo o el sobrenombre de Moisés. Y allá, mientras estaba trabajando en Costa Rica, te dan dos breaks, el coffee break que se llama, ¿cierto? Uno en la mañana, entre la entrada y antes del almuerzo, y otro en la tarde. Y teníamos una pequeña sodita. Y no que se me olvida esa tarde que voy para ir y tomar café, y entro, y una mesa estaba llena con varios de mis compañeros, y había otras dos mesas ahí vacías, entonces, pero en el momento en que yo entro, dice, cuidado, cuidado, ahí llegó Moisés. Y eso duele. Ya yo me enojé un poco, no dije nada porque quería disfrutar mi tacita de café. Pero esa era las luchas, que no dudo que muchos de ustedes la tienen todos los días. Y algunos a propósito, porque quieren provocarte, quieren ridiculizarte. Pero recuerda, no es a ti que se ridiculizan, es a nuestro Señor. ¿Y voy a permitir eso? Contender con Él. Quiero leer un pasaje en Nehemías, porque Nehemías le tocó ir y edificar los muros. Y miren lo que él escribe en el capítulo 13, versículo 25. Dice, y reñí con ellos y los maldije. Está hablando con muchos de su propio pueblo. Y les dice, reñí con ellos, los maldije y herí a algunos de ellos. Ahora, Nehemías contendió al punto de la violencia. Y no es lo que nos está diciendo Judas. Y les arranqué los cabellos. ¡Wow! ¿Ustedes creían que solo las mujeres se agarran del pelo? Nehemías lo hizo.
y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Si el problema de la nación de Israel fue que Dios les dijo, no se contaminen, no vayan y se casen con ellas. No era que Dios era racista. Ay, Dios es un Dios racista. ¿Cómo es posible que diga que no se case? Eso es lo que quieren decir que Dios. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? No lo hagan porque son pueblos impíos. Y se van a contaminar. Y no quiero que eso pase. ¿Pero qué estaba pasando? Estaba sucediendo. Y por eso Nehemías se enoja. Por eso contiende. Por eso los agarra del pelo. Y algunos quizás los dejó calvos, no sé, pero wow. No estoy diciendo que eso es lo que tenemos que hacer, no es lo que nos dice en el Nuevo Testamento que tenemos que hacer. Pero miren lo que dice después. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Wow. ¿Sabe lo que tenemos hoy en nuestra cultura? Un montón de hombres guachihuachis, que la mujer viene y le dice, mira, vamos a hacer esto. Y él dice, no, mi amor, eso es pecado. Ay, bueno, ¿y qué? Vamos a divertirnos. Y ahí va el tontón, porque está siguiendo el ejemplo de Eva. No comáis de este fruto. Satanás tentó a Eva. Eva cayó, pero el bruto de Adán no se paró firme y protegió a su esposa. ¿Qué hizo? Mira, aquí te doy, Adán, come del fruto. Y el bruto cayó. Y cuando Dios le pide cuentas a él. ¿Qué hace? Le echa la culpa a la mujer. Eso es lo que pasa con muchos hombres. En vez de decir, no. Algunas esposas van a decir, pues yo lo voy a hacer. Y el hombre le va a decir, no, mi amor, no lo vas a hacer. Una vez un hombre me dice, hermano, ¿pero qué hago? Yo le digo que no. ¿Yo acaso la voy a amarrar? Le digo, no, tú no la puedes amarrar. No te preocupes. Dios se encarga de ella. Porque en el momento en que la mujer desobedece, Dios no tiene por qué protegerla. O al momento en que el hombre desobedece, Dios no tiene por qué protegerte. Sí, nosotros tenemos estas ideas raras. Dios tiene que protegerme, no importa lo que yo haga. Nope. Lea su Biblia. Un matrimonio llega a mi oficina y él estaba frustrado porque ella iba a ir a pasar vacaciones, iba a ir a visitar a su familia, a su país. Y él le había dicho, no. Pero ella dice, no importa. Entonces le pregunto, ¿cuál es el problema? Dice, bueno, no tenemos muchas finanzas. No importa, dice ella, yo voy a trabajar y yo puedo trabajar y yo puedo pagar mi ticket, yo voy. Y venía, o sea, bien decidida. Entonces, hermana, usted sabe que su esposo dice que no. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer? No, yo voy a ir. ¿Ok? Hermano, usted le dijo que no. Sí, yo le dije que no. Y yo la amo y todo. O sea, ¿es egoísmo de su parte? No, yo le he dicho que no, que vamos a esperar, que después, pero ella quiere ir. ¿Y ahora qué quiere hacer? No, yo quiero que no vaya. Hermana, no, yo quiero ir. Digo, está bien, hermano, no se preocupe. Es obvio que ella no quiere obedecerle y por lo tanto, como no está obedeciendo a Dios. Entonces, deje que la hermana vaya. Hermana, no garantizo que usted regrese, ¿verdad? Le metí un poquito de miedito ahí, ¿verdad? Pero la realidad es que estás saliéndote de la protección divina. Me recuerdo la cara que ella puso. Ahora, no le estoy diciendo esto para amenazarla ni nada, pero esto es lo que está pasando aquí. Entonces, no se preocupe. No le voy a decir que le vaya bien, porque es obvio que usted no está obedeciendo a Dios. Una semana después, ¿cuándo sale ella, hermano? Decidió no ir. Ahora, no fue por lo que yo pude haber dicho. ¿Sabe qué es eso? A ese nivel también es contender, y a veces nos toca contender por una enseñanza. Ahora, no estamos hablando de un marido machista, que sobran de estos, ¿no? No vamos a preguntar por el suyo, pero no se preocupe. Pero dice que Salomón fue desviado. ¿Recuerdan cuando vimos con Andy cómo empezó Salomón y cómo terminó?
Hay muchos así. Y solo por no contender. Dios dijo que no debía buscar mujeres donde no debía. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No hacerlo. No os unáis en yugo desigual, dice el Señor. Esto es contender. Entonces, la próxima vez que alguien salga con una herejía o cualquiera quiere confundirte, ¿qué debes hacer? Contender. Y decir, hermano, lo siento, así no es. Hermano o hermana, y si acaso no lo es, no es así. Bueno, es que usted tiene que estudiar. No, Dios dice esto, punto. Esto es contender. Esto quiere decir que lo que estamos haciendo aquí esta semana es importante, porque si tú no conoces la verdad, no vas a poder contender. ¿Y qué va a pasar? La iglesia se va a infiltrar muchos. No es trabajo de los líderes o del pastor. Judas está escribiendo a cada creyente de la iglesia. Entonces, todos nosotros tenemos la responsabilidad. Por eso es tan importante conocer la Escritura, su palabra. Así que ponte los guantes y al ataque. No, ponte los guantes a defender, a contender. Dios lo va a hacer por ti, pero tengo que aprovechar el conocimiento de Dios, porque no dudo que esta semana serás probado. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por una verdad que nos has dado. Dios, solo tú nos puedes convencer de lo importante que es conocer la verdad, que es conocer tu palabra, que es conocer la verdad que tú deseas que nosotros guardemos y que específicamente nos dices hoy que debemos contender. Tenemos que reconocer, Padre, que a veces eso es difícil porque es casi como pelear y no nos gusta, especialmente cuando es familia, cuando son amigos, amigas, gente que apreciamos, y tenemos que reconocer que a veces nos da un poco de miedo. Ayúdanos a hacerlo con amor, como nos hablaste ayer al defender la verdad con mansedumbre, reverencia. Y aquí nos estás mandando enfáticamente a contender fervientemente. Oh Dios, oro que eso sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Pido estas cosas en Cristo Jesús. Amén.